Él no permite que nosotros no tengamos ningún acontecimiento malo que nos ocurra a nosotros, ni que tampoco estemos, eh, como se dice, consumiendo alimento, no alimento espiritual, no al Estado. Entonces, cuando uno confía en el Señor, piensa esto: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Ese es el pensamiento que quiero dejarles el día de hoy, y que confiemos en el Señor, aunque estemos pasando por este valle tan oscuro como es estos tiempos, ¿no? Entonces, ahí donde están, vamos a orar, ¿sí? Oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque tú estás siempre con nosotros y tú nos estás cuidando, Señor. Te pedimos y confiamos a ti, Señor, todo lo que está ocurriendo acá en el mundo. Solamente tú tienes el control de todo esto y solamente tú sabes el instante en que todo esto va a terminar. Y, Señor, te pedimos siempre protección por los más necesitados y por aquellos que, Señor, no tienen con qué sostenerse en estos tiempos de crisis. Gracias, Dios bendito, y te pedimos también tu conocimiento y tu sabiduría, Señor, en esta clase. Te los rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy, muy bien. Ya les dejé sus actividades, ¿no? En el Classroom, ya están ahí. Y también el ejercicio desafío, ¿sí? El ejercicio desafío es más trigonometría. Ya una de sus compañeras ya ha logrado resolverlo, ¿ya? Lo ha logrado resolver, y es más trigonometría que ley de Coulomb, que es lo que estábamos haciendo, ¿no ven? Déjenme acomodar la ventanita. ¿Listo? Bueno, con esas, la ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb que hemos hecho en la anterior clase, con fuerzas, ¿no? Fuerzas de atracción y de repulsión, eh, se puede relacionar incluso con estática o dinámica, ¿ya? Entonces, solo ya es combinación, pero lo importante es eso, es el concepto de la ley de Coulomb, de las leyes de atracción y repulsión, ¿no? De la ley cualitativa y la cuantitativa, estamos hablando, ¿no? Bien, en esencia es eso, ¿ya? Bien, avancemos un poquito más y vamos continuando con algunos conceptos más, ¿sí? Hoy vamos a ver el concepto de campo eléctrico, ¿está bien? El campo eléctrico. Ahí dice, un ratito. Mm, ya. El campo eléctrico dice que toda carga eléctrica altera las propiedades del espacio que les rodea, el mismo que adquiere una sensibilidad eléctrica que se manifiesta cuando otra carga ingresa a esta región. Eh, Esto quiere decir que si tenemos una carga eléctrica, obviamente todo lo que está a su alrededor, todo lo que está rodeando a esta carga eléctrica, estamos hablando del espacio, ¿no? Alrededor en 3D, ¿no? Como una esfera, eh, va a tener una sensibilidad eléctrica que se va a manifestar cuando otra carga ingresa a esta región. A ver, voy a colocar un gráfico acá. Fíjense, este es un gráfico de lo que podría llegar a ser un campo eléctrico, ¿sí? Lo que vemos acá sería la carga eléctrica, ¿no? Sería la carga eléctrica, puede ser, qué sé yo, 5000 coulombs, ya tendría que ser tan fuerte para poder verla, ¿no? Y todo esto que parece como una neurona, ¿no? Que parece como un polvo, todo eso vendría a ser el campo eléctrico, ¿está bien? Todo eso vendría a ser el campo eléctrico, donde existe sensibilidad eléctrica. ¿Y cuándo se va a conocer eso? Porque ante nuestros ojos la sensibilidad eléctrica es invisible. ¿Está bien? La sensibilidad eléctrica viene a ser invisible. O alguien me puede decir, profe, yo he visto un electrón volando. No, pues. O alguien me puede decir, profe, aquí tengo un objeto con 5 y es de color verde. No, es invisible toda esa sensibilidad eléctrica. ¿Y cuándo se hace manifiesta? Pues cuando hay una carga que ingresa a esta región,
una carga conocida, ingresa a esta región y puede ser o atraída o repelida. A ver, haciendo un poquito, comprobando un poquito cómo, a qué me refiero con esa sensibilidad eléctrica, nos podemos hacer esta pregunta. A ver, olvidando, bueno, dejando de lado la electricidad, una pregunta. ¿Cómo compruebas tú que un objeto llegase a ser un imán? ¿Cómo tú comprobarías que, qué sé yo, que un pedazo de hierro, que una piedra como esta, que una piedra como esta, es un imán o no es un imán? ¿Cómo lo harían? A ver, alguien que responda, alguien que quiera responder, a ver. Simplemente se lo acerca un trozo de metal y si es atraído es un imán. Claro que sí, perfecto. O sea, para comprobar algo que ante nuestros ojos es invisible, basta con acercar algo, basta con acercar algo metálico, ¿no? Algo metálico, si este es atraído, pues obviamente viene a ser un imán, ¿no? O al revés, ¿no? Si quieres saber si algo es metálico o no. Profe, una Sí. pregunta. Dime, oh, dime, hola, dime, ¿Me puede volver a explicar del principio, profe? No he entendido. ya, bueno. Ya, pero terminaré el ejemplo, ya terminaré el ejemplo. Cuando tenemos fuerzas invisibles, nosotros agarramos algo, ¿no? Algo como, bueno, para el metal, para el imán, ¿no? Como, no porque no vemos ni siquiera el campo magnético del imán, ¿no? Pero si queremos ver si es un imán o no es un imán, agarramos algo y si es atraído, pues un metal, si es atraído, pues decimos que es un imán. Y si es repelido, pues no, perdón, si no es atraído, si no es nada, entonces no es un imán, pues, ¿no? El campo eléctrico viene a ser lo mismo. ¿Está bien? El campo eléctrico es ese campo donde una carga, ¿no? Una carga provoca sensibilidad eléctrica alrededor de ella. Estamos hablando en tres dimensiones, como esta esfera que está en la imagen, ¿no? Como esta esfera, en toda esa región existe una sensibilidad eléctrica, ¿ya? Existe una sensibilidad eléctrica como si fuese un imán y si las demás cargas que están allá afuera fuesen metales, ¿ya? Y depende de la carga, si será atraída o ser repelida. ¿Está bien? A ver, veremos qué es la intensidad de campo eléctrico. ¿Está bien? Eh, para entender la intensidad de campo eléctrico, vamos a definir lo siguiente. Primero vamos a tener una carga estacionaria, una carga fija, ya una carga fija donde no se mueve esta carga, no se pueda mover, está sujeta a un aparato, ¿ya? Está sujeta a un aparato. Y hemos dicho, ¿no? Del anterior concepto que necesitamos, ay, perdón, que necesitamos un elemento, ¿no? Un elemento para comprobar si existe o no existe carga, perdón, si existe campo eléctrico, ¿no? Y a eso se le denomina carga de prueba. ¿Está bien? Desde ahorita, desde ahorita vamos a definir lo siguiente. Desde ahorita vamos a definir lo siguiente. Perdón un momentito. Ya. Vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir que la carga Q mayúscula, ¿no? La carga Q mayúscula va a ser la carga generadora de campo eléctrico. ¿Está bien? Les repito, la carga Q mayúscula va a ser la carga generadora de campo eléctrico. ¿Está bien? Mientras que la carga Q minúscula va a ser la carga de prueba. ¿Está bien? La carga de prueba va a ser ese pequeño alambrito o objeto metálico que lo acercamos al imán. ¿Está bien? Les repito, la Q mayúscula va a ser la carga generadora de campo y la Q minúscula va a ser la carga de prueba. Esta carga de prueba tiene la siguiente característica. Siempre es positiva. ¿Está bien? Por eso en todos los gráficos que vean, siempre va a ser positiva, ¿ya? La carga de prueba. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vendría a ser? Si la carga con mayúscula es la generadora de este campo, ¿no? Aquí estoy colocando con líneas punteadas alrededor de esto.
La intensidad de campo viene a ser lo siguiente. La intensidad de campo eléctrico es la fuerza que recibe esta carga de prueba, ¿no? Una carga puntual y positiva. La fuerza que recibe esta carga en un punto en específico. ¿Está bien? En un punto en específico. Es decir, yo esta carga de prueba, a ver, yo esta carga de prueba la puedo estudiar acá, o quizá muy cerca, o quizá muy alejado. Y para eso necesito saber la distancia que existe entre la carga que genera el campo eléctrico y la carga de prueba. ¿Está bien? A ver, si no se ha entendido, tal vez se entienda con algo que conocemos. Imagínense que tenemos acá el router del Wi-Fi, ¿sí? El router donde te genera el Wi-Fi. Y tú, con tu celular, agarras tu celular, ¿no? Agarras tu celular, ¿no? El celular que recibe el Wi-Fi. Obviamente el router tiene que estar inmóvil, ¿no? A menos que sea un router inalámbrico, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro celular que también recibe la señal del internet. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está nuestro celular, nuestro equipo muy cerca, recibimos una buena señal, ¿verdad? Recibimos mucha señal, recibimos una buena calidad de señal. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos, ¿no? Cuando estamos muy lejos del router? Cuando estamos muy lejos del router, pues de a poco vais reduciendo la calidad de la señal. Lo mismo sucede, lo mismo sucede con la carguita de prueba. Mientras más cerca estamos de la carga que genera el campo eléctrico, va a recibir mayor fuerza. Mientras más alejados estemos de la carga que genera el campo eléctrico, va a recibir menor fuerza. Fíjense acá, mientras más cerca está de la esfera que genera, ¿no? la electricidad, las líneas se notan mucho más gruesas, ¿verdad? Pero mientras más alejados estén, se van disparando, se van disipando, ¿no? Se van haciendo cada vez más delgaditas. Entonces, eso es lo que es la intensidad de campo eléctrico. Es una fuerza que recibe esta carga puntual y positiva, que es la carga de prueba, en un punto en específico, ¿ya? Depende de la distancia de separación que existe entre la carga que lo genera, la carga con mayúscula, y la carga de prueba. Lo mismo que sucede con el Wi-Fi, con el router del Wi-Fi. Mientras más lejos estés del router del Wi-Fi, pues menor señal vas a tener. A eso se le llama la intensidad del campo eléctrico. ¿Está bien? Profe, Dime, dime. Dime, estás... Ahí está. Dale, pregunta. el campo de fuerza no sería alterado por digamos, por paredes o algunos otros elementos que amplifiquen y reduzcan su fuerza. Claro, o sea, ahorita estamos hablando en un campo abierto, o sea, no estamos considerando las paredes. Obviamente que lo que sucede con el Wi-Fi, sucede que hay interferencia por las paredes, ¿no ve? Sucede que ya si tú colocas el Wi-Fi y después hay muchas paredes, obviamente que van a interferir. Aquí estamos hablando de un campo abierto, ¿ya? De un campo donde no hay absolutamente nada, donde está absolutamente vacío y que no hay ninguna interferencia. Obviamente, si hay interferencia, eso también se estudia, ¿sí? Eso también se estudia, las interferencias que existen entre paredes, si pasa o no pasa el campo eléctrico. Pero bueno, ya, eso ya es otro tema, pero aquí solamente estamos definiendo lo que es la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? La intensidad es esto. Es la fuerza que recibe esta carga de prueba, esta carga puntual, positiva, ¿no? Colocada en un punto en específico. Si lo colocamos cerca, va a recibir mayor fuerza. Si lo colocamos muy lejos, va a recibir menor fuerza. Lo que sucede con lo mismo que sucede pues con tu celular y el internet, ¿ya? Bien, vamos avanzando, ¿sí?
Entonces, ya que hemos entendido más o menos cómo funciona el campo eléctrico, vamos a ir directamente a sus ecuaciones, ¿no? Tenemos una carga, ¿no? Una carga que genera el campo eléctrico, ¿no? Aquí está la carga Q mayúscula, recuerden, carga Q mayúscula es la carga generadora del campo eléctrico, ¿está bien? Y tenemos una carga de prueba Q minúscula, ¿está bien? Q minúscula es la carga de prueba que siempre es positiva, ya que siempre es positiva. Entonces, tenemos ahí una carga Q positiva de prueba y una carga Q mayúscula que genera el campo eléctrico, ¿sí? Eh, Al campo eléctrico le vamos a llamar E, ¿está bien? Aquí E vectorialmente, ¿sí? El vector E es un campo eléctrico y le vamos a poner este nombrecito, ¿ya? Campo eléctrico E, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que la carga Q va a ser positiva, ¿está bien? Vamos a suponer, en este caso estamos suponiendo que va a ser positiva. Puede ser negativa también, pero para este concepto vamos a asumir que es positiva, ¿sí? En el caso de que sea positiva, ¿no? En el caso de que sea positiva, por la ley cualitativa, ¿qué es lo que va a pasar con esta carga puntual Q positiva? ¿Qué pasa con polos opuestos? Digo, con polos del mismo signo, se repelen, ¿no ve? Se repelen. Entonces, ¿qué es lo que va a sentir esta carga de prueba, esta carga Q positiva? Va a sentir una fuerza de repulsión, una fuerza F que lo va a empujar, ¿no? Hacia afuera del campo eléctrico, ¿no? Que lo va a empujar. Ahora, si la carga Q vendría a ser negativa, pues esto es negativo y este es positivo, ¿qué van a hacer? Se van a atraer. Por lo tanto, la fuerza ya no sería en esa dirección, sino sería en ese sentido, ¿verdad? Una fuerza de atracción. Ah, pero aquí estamos asumiendo que es positiva, ¿sí? Eso para entenderlo. Entonces, ¿cómo se define el campo eléctrico? El campo eléctrico se define como la relación que existe entre la fuerza, ¿no? Entre la fuerza que siente por unidad de la carga de prueba. ¿Está bien? Basta con dividir, ¿no? Basta con dividir la fuerza que recibe la carga de prueba sobre el valor de esta carga de prueba. ¿Está bien? Y ahí tenemos la primera ecuación para el campo eléctrico, donde el campo eléctrico, E viene a ser el campo eléctrico, ¿no? Y es Newton sobre Coulomb, las unidades. F viene a ser la fuerza eléctrica. Ya hemos visto que la fuerza siempre se mide en Newton. Q vendría a ser la carga puntual de prueba, que vendría a ser, que se mediría en coulombs, ¿sí? A ver, vectorialmente, el campo eléctrico va a adquirir el sentido, ¿está bien? Va a adquirir el sentido de la fuerza, ¿está bien? Si la fuerza viene a ser de repulsión, como en este caso, la carga de prueba vendría a ser empujada hacia afuera, ¿no? Sería repelida hacia afuera. Por lo tanto, el campo eléctrico vendría a ser en esa dirección, ¿no? En este punto. Pero si fuese al revés, ¿no? Si fuese en el otro caso, en que esta carga generadora vendría a ser negativa, obviamente, como la carga de prueba es positiva, siempre va a sentir una fuerza de atracción. Entonces, vectorialmente, el campo eléctrico vendría a estar en ese sentido. Ya vectorialmente hablando. Ahora, modularmente hablando, es esto, la fuerza sobre la carga puntual de prueba. ¿Está bien? A ver, dejemos cómo estaba. Ahí está. Estamos suponiendo el caso en que la carga es positiva, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos conceptos. Primero, vectorialmente, el campo eléctrico adquiere el mismo sentido que la fuerza. ¿Está bien? El mismo sentido de la fuerza, de esta fuerza F, que sufre la carga puntual de prueba. Y número dos, que el valor del campo eléctrico vendría a ser la fuerza sobre la carga puntual de prueba. La fuerza que sufre esta carga puntual sobre el valor de la carga puntual de prueba. ¿Sí? Ahora bien,
¿En qué se relaciona o cómo se relaciona con la distancia? Si más antes hablábamos de esto, ¿no? Si más antes hablábamos de que la intensidad de campo eléctrico es variable, ¿no? Que si me acerco voy a sentir más, si me alejo voy a sentir menos. ¿Dónde está esa relación? Acá. Pues esa relación se la encuentra reemplazando la ley de Coulomb en la definición del campo eléctrico. ¿Está bien? A ver. Si reemplazamos la ley de Coulomb, ¿no? Sabemos que la fuerza que sienten estas dos cargas vendría a ser la constante K por la carga generadora del campo, que sería Q mayúscula, por la carga de prueba Q, ¿no? Q minúscula, todos los dos en valor absoluto, ¿no? Porque queremos su valor absoluto. Y aquí ya no consideramos, ¿no? Si es negativo, si es positivo, ¿no? Por el valor absoluto, ya lo hemos visto en el anterior tema. Dividida entre la distancia de separación al cuadrado. Ah, entonces aquí ya aparece este término y aquí aparece este dato que vendría a ser la distancia de separación. Recuérdense que vamos a estudiar el campo eléctrico, ¿ya? El campo eléctrico en un punto en específico y ese punto en específico se va a medir desde la carga generadora hasta donde se encuentra la carga de prueba y esta distancia va a ser fija, ¿está bien? Va a ser fija, ¿ya? Si lo medimos muy cerca, ya, entonces, ¿cuál es la distancia hasta ese punto? Ya, si lo medimos muy lejos, ¿cuál es la distancia hasta ese punto? ¿Sí? Bien. Eh, a esta ecuación, entonces, le sacamos el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto solamente nos dice que tenemos que convertirlo en positivo lo que es negativo, ¿no? Por lo tanto, todo lo demás va a ser positivo, ¿no? Todo va a ser positivo, la Q mayúscula y Q minúscula. Ahora bien, aquí podemos hacer medios con medios y extremos con extremos, ¿verdad? Sabemos que debajo de Q, ¿no? Debajo de esta Q minúscula hay un 1, ¿no ve? Sabemos eso em, por aritmética. Debajo de esta Q, abajo hay un 1 y hacemos medios con medios y extremos con extremos, ¿verdad? Multiplicamos d al cuadrado por Q, medios se escribe abajo y extremos se escribe arriba, ¿no? Y vamos a tener esto. Tenemos en el numerador el término Q minúscula, ¿no? Tenemos en el numerador, ay, perdón, ¿qué estoy haciendo acá? Algo se está chispoteando por acá. Perdón. Ahí está. Tenemos en el numerador Q minúscula y tenemos en el denominador Q minúscula. Se simplifican los dos y vamos a obtener una nueva ecuación para el campo eléctrico, pero esta ecuación ya no está en función de la fuerza ni en función del valor de la carga puntual, sino está en función de qué cosas. Está en función de la constante K y está en función de la carga generadora del campo, ¿no? A ver, entonces, un ratito corregiré algo. Se va a medir en coulombs, ¿no? Y tenemos acá, ahí está. Tenemos lo siguiente. Esta ecuación también es válida para el campo eléctrico, ¿ya? Donde E viene a ser el campo eléctrico, Newton sobre Coulomb, ¿no? La misma unidad que en la anterior ecuación. Q mayúscula viene a ser la carga generadora de campo. Se va a medir en Coulomb. La K es la constante de Coulomb. Ya saben cuánto vale, ¿no? 9 por 10 a la 9, ¿no? Esa constante que nos ha servido para encontrar las fuerzas. Es la constante de Coulomb, Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Y D viene a ser la distancia de separación. Entonces ya tenemos dos expresiones para encontrar el campo eléctrico. El primero, en función de la fuerza y en función de la carga puntual de prueba. Y el otro, en función de la carga generadora con mayúscula y la distancia, ¿no? La distancia a la que queremos calcular la intensidad de ese campo eléctrico. ¿Está bien? No sé si alguien tiene alguna pregunta por acá. Aquí solamente hemos reemplazado esta fuerza, la fuerza eléctrica, con la ley de Coulomb, ¿no? Solamente hemos reemplazado eso y hemos hecho un par de pasos y
Bueno, encontramos una nueva ecuación. No sé si alguien tuviera alguna pregunta hasta el momento. Ahorita lo que estamos viendo es esta interacción que existe alrededor de una carga. ¿Está bien? El campo eléctrico no es más que eso, ¿ya? Es todas las alteraciones que existen en alrededor de una carga, ¿no? De una carga eléctrica, las interacciones que existen a su alrededor y cómo cuantificarlas, ¿no? Así que recuérdense, mientras más cerca estén de la carga generadora del campo eléctrico, vamos a sentir mayor fuerza. Mientras más lejos estén, pues también van a sentir menor fuerza, ¿no? Lo mismo que sucede con tu celular y con el router, ¿no? ¿Y cómo lo calculamos? Pues aquí están. Tenemos una y dos ecuaciones que nos van a ayudar a calcular el valor de esa intensidad, ¿sí? Bien, si no hay ninguna pregunta, vayamos con esto. Vayamos a ver a qué se refieren las líneas de campo eléctrico. ¿Está bien? Las líneas de campo eléctrico son líneas que nos indican cómo están afectando el campo eléctrico, ¿sí? Cómo, cómo afectan ese campo eléctrico, cómo salen, hacia dónde salen o hacia dónde entran o hacia dónde se va dirigido este campo eléctrico, ¿ya? Entonces, para el primer caso, ¿no? Porque hay dos tipos de cargas, ¿no? Para el primer caso, si la carga generadora viene a ser positiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Ya les había dicho que tenemos una carga de prueba, ¿no? Una carga Q minúscula, esta carga de prueba. ¿Qué pasa si esta carga de prueba, recuerden, positiva, no la carga de prueba es positiva? Si acerco positivo y positivo, ¿qué va a pasar? Se van a repeler, ¿no ve? Entonces, ¿cómo? Como es como es una fuerza de repulsión, ¿no? Como hemos visto acá, como es una fuerza de repulsión, entonces, como el campo eléctrico adquiere el sentido, ¿no? De la fuerza de atracción o repulsión, entonces el campo eléctrico en esta carga que es positiva, va a ser todas hacia afuera, ¿está bien? Todas van a ser hacia afuera. A ver, déjenme que arreglo un poquito el gráfico. Todas van a ser hacia afuera. Para resumir, las líneas de campo eléctrico en una carga positiva, todas las líneas salen. ¿Está bien? A ver, veremos qué pasa con las líneas en una carga negativa. Si en una carga positiva le hemos acercado una carga de prueba positiva, positivo y positivo se repelen. Ah, ya. Eso con las positivas. Aquí tengo carga de prueba positiva, carga generadora negativa. Positivo y negativo, ¿qué pasa? Se atraen. Ah, muy bien. Entonces, como se atraen, las líneas de campo eléctrico, todas van a ir apuntando hacia la carga, ¿no? Hacia la carga negativa. Por lo tanto, en resumen, las líneas de campo eléctrico en una carga negativa entran, ¿sí? Eso por conveniencia, ya que la carga de prueba, por definición, siempre va a ser positiva, ¿sí? La carga de prueba siempre va a ser positiva. Entonces, si la carga de prueba es positiva y lo acerco a una carga generadora de campo positiva, obviamente se van a repeler. Pero si esta carga de prueba positiva le acerco a una carga generadora de campo negativa, obviamente se van a atraer, ¿no? Por lo tanto, las líneas de campo entran. Esta definición, bueno, esta definición viene a ser muy esencial, ya viene a ser muy esencial. Incluso se va pareciendo a lo que nosotros conocemos como el magnetismo, ¿sí? Fíjense en en el siguiente gráfico, ¿no? Si unimos todas las líneas de campo, ¿no? En dos cargas, se va a generar esta figura, ¿no? Donde todas las líneas salen del positivo, ¿no? Salen del positivo y entran al negativo. Claro, obviamente esto
viene a ser por conveniencia nuestra, ¿no? Por definición nuestra. Siempre de las cargas positivas salen y entran a las cargas negativas. A ver, haciendo un paréntesis y comparando con un imán, hemos visto que los imanes trabajan de la misma manera, ¿no? Bueno, esta imagen era así, ¿no? Yo le estoy dando la vuelta porque estoy haciendo que el norte sea como el positivo y el sur sea como el negativo, ¿no? Lo que nosotros bien conocemos los dos polos, ¿no? Y por eso le estoy dando la vuelta. Y fíjense, hace casi la misma, bueno, hace prácticamente la misma figura, ¿no? Donde del norte salen las líneas y al sur, bueno, el negativo en electricidad, entran las líneas, ¿no? ¿Y eso por qué se pone así? Por conveniencia, ¿ya? Por convención, por definición inclusive, ¿no? Cosa que al hacerlo prácticamente, ¿no? Si alguna vez han hecho este experimento, si han puesto un imán, ¿no? Y debajo del imán han puesto las limaduras de hierro y han movido un poquito la mesa, se ha generado esta imagen, ¿no? La imagen que estamos viendo acá en pantalla. Pero si se dan cuenta, las limaduras no están dibujando flechitas, ¿no? Las limaduras no están dibujando flechitas, solamente están dibujando líneas. Y viendo desde aquí, ¿dónde está el positivo? ¿Dónde está el negativo? ¿Por qué el norte? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? Les repito, estas líneas de campo le estamos colocando de esta manera por definición, ¿ya? Cosa que en la práctica, cosa que en la vida real, solamente dibujan este tipo de figuras, ¿ya? Dibuja este tipo de figuras, cosa de que no nos indican con flechitas, ¿no? No nos dicen, este es el positivo, sino más al contrario, dibujan solamente el gráfico, ¿ya? Ahora, ¿por qué salen y por qué entran? Por definición. Gracias a esta carga de prueba, que siempre va a ser positiva, decimos que del positivo salen y del negativo entran. ¿Alguna pregunta hasta acá? Antes de hacer el ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O todo está claro, todo más claro, la agua? Más claro la agua. ¿Sí? Ya, bien. Entonces, el campo eléctrico viene a ser esto, ¿ya? Un campo donde hay propiedades eléctricas, en el cual mientras más te acerques con una carga, ¿no? Más te acerques vas a sentir mayor fuerza, mientras más te alejas vas a sentir menor fuerza. Aquí están sus dos ecuaciones que nos van a ayudar a resolverlo y que también vamos a saber graficarlos, ¿no? Vamos a saber graficarlos en 2 dimensiones o 3 dimensiones, cosa que se parece a lo que hemos visto experimentalmente con un imán y las limaduras de hierro, ¿ya? Ahora, no es que el campo eléctrico sea solamente de esta forma, ya no es bidimensional. Aquí nosotros vemos esto bidimensional, ¿no? En 2 dimensiones, en un plano. Pero en realidad lo que ocurre es tridimensional, ¿está bien? Es tridimensional. Vendría a ser como dos esferitas, dos pelotitas que se están juntando una con la otra. ¿Está bien? Dos esferitas. Imagínense dos esferas como esta, solo que de uno sale y al otro entra. ¿Está bien? Entonces, el campo eléctrico vendría a ser tridimensional, ¿ya? Vendría a ser tridimensional y no bidimensional, cosa de que en gráficos y en experimentos así sencillos engañan a nuestra vista, pero en realidad es tridimensional el campo eléctrico y el campo magnético también, ¿ya? Como si fuesen dos pelotitas, ¿ya? Bien. eh, por eso también en tu señal de Wi-Fi, ¿no? No tienes que estar a la altura, ¿no? Del router, sino te mueves como tú quieras, te vas arriba del router, te vas al costado, abajo del router y bueno, eh, es tridimensional ese campo eléctrico. Por eso también lo asocio un poquito con lo que la mayoría conoce o bueno, al menos alguna vez lo han visto, ¿no? Con el router. El campo eléctrico vendría a ser más o menos como eso, ¿ya?
Mientras más cerca estés del router, mayor intensidad. Mientras más lejos, menor intensidad. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular con qué intensidad. ¿Sí? Bien. Aquí está el ejercicio. ¿Ya? Vamos a resolver y vamos a aplicar las ecuaciones. Ya vamos a aplicar las ecuaciones que hemos visto en las anteriores diapositivas. Dice, se tiene una carga Q mayúscula, recuerden, Q mayúscula, que era la carga que genera el campo eléctrico. ¿Está bien? Se tiene una carga Q mayúscula igual a 5 por 10 a la menos 9 coulomb, ¿ya? Que está en el aire. Calcule, inciso A, que dice, calcule, inciso A, la intensidad del campo a 30 centímetros de esta carga Q mayúscula. Inciso B, la fuerza con que actúa sobre una carga Q minúscula. Q minúscula, ¿qué carga vendría a ser? La carga de prueba, ¿no? Una carga pequeñita y siempre positiva. Fíjense el dato, la carga Q minúscula igual a 4 por 10 a la menos 10 coulomb. Es una carga positiva. Entonces, graficando vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí a la carga Q mayúscula, ¿no? Que va a generar el campo eléctrico. Ya a ver si quieren verlo más bonito. A ver, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Lo voy a... Ahí está. ¿Ya? Carga Q mayúscula que está generando el campo eléctrico, ¿no? A su alrededor, que está distorsionando lo que está ahí alrededor. Y nos dice, para el inciso A, la intensidad del campo a 30 centímetros de Q. Aquí ya nos está dando una distancia, ¿no? Una distancia de separación. Entonces tenemos que encontrar con cuánto bueno, cuál será la intensidad de campo en este punto. Justamente a 30 centímetros de longitud, ¿sí? Esto quizá quiere decir que hay una carga de prueba, ¿no? Hay una carga Q minúscula que se ubica en ese punto, ¿no? Porque recuérdense que para encontrar, ¿no? Que para encontrar un campo eléctrico tenemos que colocar una carga de prueba. Si no hay carga de prueba, no vamos a saber si hay un campo eléctrico allí, ¿no? Como el imán, ¿no? Recuérdate, si no tenemos ese pedacito de metal, no vamos a saber si es un imán o no es un imán, ¿no? Si no tenemos nada con que compararlo, entonces no vamos a saber si existe o no existe, ¿sí? Entonces, para el inciso A, tenemos solamente dos datos, ¿no? La carga Q mayúscula y la distancia de separación. Acá estoy colocando las dos ecuaciones que hemos visto en la parte teórica, ¿no? ¿Qué ecuación me conviene utilizar para encontrar la intensidad del campo eléctrico? ¿La primera ecuación o la segunda? Vamos con el chat. ¿Cuál dice? ¿O quién quiere decirnos, quién quiere abrirnos nuestro pensamiento? ¿Quién quiere dar su conocimiento? ¿Cuál ecuación? ¿La primera o la segunda? Recuerden, tenemos solo la distancia y la carga mayúscula. Carga generadora. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Sin miedo, sin miedo. La segunda, profe. Sí, exactamente, la segunda. Cuando tengan problemas en decidir cuál de estas, que tengo 50.000 ecuaciones, cuál utilizo, fíjate en los datos, ¿está bien? Solamente fíjate en los datos y ahí te va a dar luces a cuál ecuación utilizar. Para el inciso A, tenemos la distancia. Si se fijan la primera ecuación, no hay distancia en ningún lado, ¿no? Si nos fijamos la segunda ecuación, tenemos la distancia. Entonces, agarramos a la segunda ecuación y la copiamos, ¿sí? Y a continuación, simplemente reemplazamos, ¿no? Simplemente reemplazamos porque ya nos está pidiendo la intensidad del campo. ¿Cuál es la intensidad del campo? Es E, ¿verdad? Es E, es el campo eléctrico. Entonces, como ya está despejado, directamente reemplazamos, ¿no? Reemplazamos constante K. ¿Cuánto era? 9 por 10 a la 9. La carga Q mayúscula. Carga Q mayúscula, miren, el ejercicio te da su valor, 5 por 10 a la menos 9. Y la distancia de separación,
¿Cuál es la distancia de separación? Te dice el ejercicio, 30 centímetros. Y recuérdense que el centi, ¿cómo lo hemos escrito? 1 por 10 a la menos 2. Y esto al cuadrado. ¿Está bien? A ver, vamos al chat. Gracias, gracias. Vamos al chat. Utilicen sus calculadoras y escriban cuánto les sale. ¿Cuánto les sale? A ver, mientras yo voy abriendo la calculadora. Acá tengo esta calculadora y... A ver, vamos con el chat. Alguien ya respondió, creo. Eso, muy bien. A ver, creo que algunos tienen esta calculadora, ¿no? Esta calculadora que es de las lineales. ¿Ya? A ver, vamos a introducir los datos acá y les tiene que salir también el mismo dato, ¿ya? Los que tienen esta calculadora que, bueno, se escribe linealmente, ya no es de las últimas, ¿no? De las que escriben fracciones directamente. Vamos a ver cómo se utiliza esta, ¿ya? Nos habla de una división, entonces abrimos un paréntesis, ya para escribir todo lo que hay arriba y que no se confunda la calculadora, ¿sí? Entonces escribimos 9. Ahora, ¿cómo se escribe este por 10? Este por 10 es esta letrita que es exp, ¿ya? Ese exp significa por 10, ¿ya? 9 por 10, estamos diciendo, y aquí te aparece una letrita E, ¿ya? Y a continuación le colocamos el 9, que significa 9 por 10 a la 9, ¿ya? Multiplicamos 5 por 10 a la menos 9, ¿no? 5, el exp por 10, y directamente a la menos 9, que significa 5 por 10 a la menos 9. ¿Está bien? Ahora, esos dos existen arriba, por lo tanto cerramos el paréntesis. Le damos dividido y abajo escribimos lo que está abajo. Ah, bueno, abajo hay una división, entonces, perdón, abajo hay algo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces abrimos paréntesis y escribimos 30, ahora ahí dice por 10 a la menos 2, ¿no ve? Exp a la menos 2, ¿no? Eso significa 30 por 10 a la menos 2. Cerramos el paréntesis y nos dice esto elevado al cuadrado. Dice elevado al cuadrado. Y le damos igual. Ah, porque sale sintaxis error. ¿Dónde está el error por acá? O tendremos que abrir un paréntesis más. 30 por 10 a la menos 2. A ver, déjenme que lo revise. Está al cuadrado. Cerramos paréntesis. Sigue sintaxis error. Bueno, estas calculadoras me dan un cierto problema, pero a algunos ya les salió 500, ¿no ve? Sí, sale 500. ¿O será este negativo? Hay que hacer esas pruebas, ¿ya? Para que no se hagan, para que no les salga sintaxis error. El sintaxis error significa error de escritura, ¿ya? Error de escritura. Algo se han debido equivocar y algo han escrito mal. Eso significa sintaxis error, ¿ya? Ya, bueno. Bueno, dejemos de lado esta calculadora, pero en otras calculadoras se escribe así, ¿ya? Quizá esta calculadora que tengo acá no me reconozca eso, a ver, lo voy a revisar más adelante. Pero lo que les resulta está bien, ¿ya? Si tienen esta calculadora, ay, la que mostré hace un momento, esta calculadora es más fácil, ¿no? Anotando este por 10 a la algo, ¿ya? Bueno, un error, un fail ahí. Se bugueó la calculadora. Bueno, pero la cuestión es que sale 500, ¿no? 500 newton sobre coulomb. ¿Está bien? Las unidades newton sobre coulomb, siempre, ¿ya? Del campo eléctrico. Bien, ahora vamos con el inciso B. Esto es solamente el inciso A. El inciso B nos dice la distancia, bueno, que dice la fuerza con que actúa sobre una carga Q minúscula de 4 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Entonces tenemos que encontrar la fuerza. Ay, ¿cuál usamos? Ya hemos usado la segunda, ¿verdad? Entonces, por simple eliminación, la primera, ¿no? Entonces copiamos la primera ecuación y
A ver, ahí está. Copiamos la primera ecuación y de esta ecuación despejamos la fuerza, ¿no? Despejando la fuerza. La carga con minúscula está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿no? Le damos la vuelta y tenemos esta expresión donde solamente reemplazamos los valores que nos da el ejercicio. Ahora, esta E ya la conocemos, ¿la ve? El campo eléctrico ya lo conocemos y es 500. ¿No? El resultado que hemos calculado hace un momento también va a funcionar como dato. ¿Por qué? Porque es el mismo campo, la misma intensidad de campo eléctrico en este punto y para esta carga de prueba de 4 por 10 a la menos 10. ¿Está bien? Entonces, reemplazamos el campo eléctrico en ese punto, ¿no? En ese punto, ya que el gráfico nos dice, ¿no? Que está en ese punto a 30 centímetros, es 500 newtons sobre coulomb. Reemplazamos ese 500 newtons sobre coulomb por el valor de la carga de prueba. El valor de la carga de prueba era 4 por 10 a la menos 10. Reemplazamos 4 por 10 a la menos 10. ¿Cuánto les sale? A ver, mientras voy colocando en esta. Creo que la otra calculadora tenía ese problema siempre. No me reconocía la teclita EXP. Pero en las calculadoras que tienen ustedes, sí las vas a reconocer tal y como les he mostrado, ¿sí? A ver, creo que tengo mi calculadora, de estos calculadoras por acá. Lo voy a hacer. 2 por 10 a la menos 7. Sí, 2 por 10 a la menos 7. Perfecto. A ver, coloquemos 500 por 4 por 10 a la menos 10. Ya ve, aquí reconoces rápido, ¿no? Aquí me sale en fracciones, tecla SD, 2 por 10 a la menos 7, ¿no? Por eso les recomiendo comprarse una calculadora más o menos de este tipo y de esa generación. Bueno, ya ahí está, ¿no? Y el ejercicio es resuelto. Ya tenemos el inciso A respondido y la segunda, y el inciso B también, con su respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya para terminar esta parte de los ejercicios? Yo creo que todo claro, ¿no? Solamente es ver qué ecuación vamos a utilizar, reemplazar, usar bien la calculadora y listo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Les voy a dejar un par de ejercicios similares a estos, ¿ya? Un par de ejercicios similares para que vayan... Bueno, no van a ser complicados, ¿ya? Y bueno, hay un ejercicio de desafío también por ahí. ¿Ya? Aquellos que quieran saber también cómo se resuelve el ejercicio de desafío, voy a publicar un video en donde explico, pero para muchos quizá se les vuele la cabeza, ¿no? Porque se utiliza trigonometría, pero es el ejercicio de desafío, un ejercicio de desafío tipo universidad, tampoco olimpiadas, pero no medio complicadito, ¿ya? Estoy hablando del ejercicio desafío de la anterior clase, ¿ya? Para esto les voy a dejar dos o tres ejercicios similares a este, ¿ya? Para que hagas uso de las ecuaciones y te relaciones muy bien con tu calculadora. ¿Está bien? Si nadie tiene alguna pregunta, a ver, utilicen el chat si alguien es muy tímido o tímida. Vamos, alguien levantó la mano, dice. Bueno, creo que no hay dudas, ¿no? Bien, listo. Muchas gracias. Si está ahí, profe Jesús. A ver, voy a dejar de compartir esto. Si hay algún anuncio más, profe Jesús. No, ninguno. Muchachos, antes de retirarnos e ir a la siguiente clase, que creo que es la clase de biología, muchachos, la siguiente semana, por si acaso, ya vamos a tener la reunión con los profesores. Hay un cronograma que después del mediodía va a salir, así es que les voy a pedir que estén atentos. En ese horario, jóvenes, para conocimiento de ustedes, van a poder consultar, ¿no? Si tienen tal vez la cuestión de los trabajos, las evaluaciones, cómo les ha ido. Entonces van a poderse comunicar ya sea por WhatsApp, algunos profesores van a utilizar Zoom, pero ahí usted va a aprovechar, joven, para poder